impresionante. Estábamos sonó escuchando a la mítica banda La Secta. 34 años de historia. ¿Sí? A ver, mirá. Mirá, tenés la remera oficial. La remera oficial hecha por Almendra Jeans. Almendra Jeans, sí, por supuesto. 34 años de historia. Estábamos escuchando años. Una canción que realmente fue emblemática para el grupo, para estos 34 años que cursamos, es Estados Alterados. Estados Alterados. Y estamos alterados ahora, Juan, porque vino la invitada. Vino nuestra querida Lorena Vogel. Aplausos, medalla y beso para Lore. Gran amiga, enorme, cuántos años de historia. Una gran persona. No digamos tanto porque... No digamos cuántos ni dónde. Pero bueno, fue una de las que vio La Secta. No me digas. Exacto. Sí. Una de los testigos de que La Secta existió. Es que uno con la fama pierde dimensión, Juan. Entonces sí, no te das cuenta de eso. Tal cual. Pero bueno, ella era una de las tantas y tantos que vieron a La Secta. Lore, gracias por venir. Qué lindo tenerte aquí. Gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. No, por favor. Lore es muchas cosas, pero lo va a decir ella. Y siempre comenzamos con los entrevistados con la pregunta del millón, ¿no? Que es eso que nos gusta a nosotros, ir más a fondo de lo que representan hoy en día, ¿no? Del título que ostentan hoy en día. Puedes tomar libremente, acá estamos entre amigos, Lore, así que es una mateada en la radio. Buenísimo. Así que nada, la pregunta del millón siempre es Lorena Vogel. ¿Quién es Lorena Vogel? Así nos presentás. Pregunta difícil. Sí. Es una, en realidad, gramáticamente es una pregunta muy simple, pero es muy difícil de contestar muchas veces, más que nada cuando uno tiene que hablar sobre uno mismo, ¿no? Porque si vos me preguntarías quién es Juan, y yo, tendría un montón de adjetivos, querido amigo, para decirte. Pero creo que eso es lo que más cuesta, me parece, contestar. Pero te puedo decir a grandes rasgos que Lorena, Lola para muchos, Loli para otros tantos, primero, es mujer, es mamá, es compañera, es hermana, es amiga, es hija, es profesora, ahora intento de escritora, por así decirlo, futura abogada. Ajá. Soy, para los que quizás no conocen una partecita de mí, soy de un pueblito, de una colonia alemana, de Entre Ríos. Nací allí. De allí salieron todos, ¿viste? Silvia, salieron todos totalmente. De la colonia alemana de Exactamente, de tal cual. Vogel, Riedel, todo, ¿viste? Vogel, que en realidad es Vogel, porque significa pájaro en alemán. Mira. Sería Lorena Pájaro, por así decirlo. Pájaro. Lorena Pájaro. A partir de ahora, Lorena Pájaro. Crecí parte de mi infancia, nos vinimos cuando era muy pequeñita acá a la gran ciudad buscando nuevas oportunidades. Mi papá ¿directamente a Garín o a otro lado? No, fuimos a vivir a Vicente López, esa fue nuestra primera llegada, y después, con el tiempo mis padres pudieron acceder a un terreno y ahí empezó nuestra vida en Garín cuando tenía 5 años, aprox 6 años. Tengo toda mi familia en mi querido pueblo. Viví muchos años también de grande, me fui a vivir, volví. Viste que cuando uno es del interior, más en culturas y en pueblos quizás que son más cerrados, uno siempre vuelve, uno siempre quiere volver. Digo, la persona que es del interior siempre quiere volver. Yo tuve la buena fortuna que mi familia siguió viviendo allí, entonces eso me iba llevando a, inclusive de chica, a ir y pasar las vacaciones de invierno desde muy pequeña a la casa de mis abuelos o a la casa de mis tíos y de mis tías, y después en las vacaciones de verano, los 3 meses de verano los pasaba allá. Hoy en día mis papás pudieron hacerse una casa allá, así que es como que vamos mucho más seguido.
Sí, Lorena es también alguien que conserva las tradiciones y que conserva la cultura de mis abuelos y de mis bisabuelos. Para los que no saben, conozco el idioma alemán, en realidad un dialecto. Viste que el italiano tiene su dialecto. Bueno, el alemán también tiene su dialecto. Mira. Así que... ¿Ya alemanes del Volga también? Alemanes del Volga, perfecto, somos nosotros, claro. exactamente. Sí, en donde la reina Catalina se dio un lugar en el momento de tanta guerra, entonces se dio un lugar para que los rusos, que se convirtieron en rusos alemanes, pudieran tener un asilo a orillas del río Volga. Así que en casa se mantiene la religión, que es la religión protestante, se mantiene las tradiciones culturales en base a lo que es las comidas, la música, polcas alemanas. Claro. Mis tíos tienen un grupo de polka alemana. Claro. Así que hay como todo un lado artístico. Ahí. Bien, bien. Así Pueden venir que... a tocar en cualquier momento, ¿no? En algún lado, los tíos. ¿O no? Y sí, claro, sí, obvio. Sí, Pero hay sí. que traerlo Es de más, Río, me parece. Hay que traerlo de Entre Ríos. claro, Así es más. ¿Quién se encarga del viático, Juan? Por Bueno, favor, eso controlemos yo. la... Estamos en épocas Controlémoslo. complicadas. Controlemos la economía. ¿Verdad? Más en épocas complicadas. Bueno, así que a grandes rasgos, Lore es eso. Qué importante eso que mencionabas de las raíces, ¿no? De cuando uno nace en una provincia. No me pasó, pero tenemos muchos amigos que han nacido en provincias y tienen siempre ese corazón puesto en esa ciudad que los vio nacer, que los vio crecer. Tienen esa parte del amor, aunque indudablemente su vida se ha desarrollado aquí en Buenos Aires, en Capital, en otro lugar. Siempre tiene esa parte del corazón de querer volver. Exacto. De querer volver a ese lugar. Tal vez no a establecerse, pero sí a continuar con esos lazos, ¿no? Con ese pueblo, con esa infancia, con esa vivencia. Es algo muy... que se ve en mucha gente que viene del interior. Lo noto. Y es sano. Hay algunos otros que Y también tal vez no quieren volver nunca. defender esto mismo que decía Lore, ¿no? Defender esa cultura, defender esa parte que fue parte de tu vida en tus comienzos. Totalmente. Y además fueron de tus viejos y demás, ¿no? Exacto, y además hay una cuestión, digo, defenderla y cuando sostenerla vinieron, exacto, cuando vinieron mis ancestros, digo, para acá, tuvieron un viaje muy complicado porque mi bisabuelo se vino con 11 años solo en barco y más allá de que yo soy bien nacionalista y soy argentina, pero nosotros en mi familia hacemos mucho honor a eso. Es más, cuando yo era pequeña no se hablaba el español. Nosotros hablábamos el español cuando estábamos acá en Buenos Aires, pero en realidad después en la casa de mis abuelos, en las casas de mis abuelas y de toda mi familia de Entre Ríos hablaba alemán hasta el día de hoy. Entonces, y ese yo idioma se te lo quedó, transmito... o sea, vos lo tenés ese idioma, Sí, vos sabés que charlar y... Sí, vos sabés que yo una vez lo hablaba con una de mis profesoras cuando estuve en la formación del profesorado de lengua y literatura. Yo le decía que para mí era algo muy loco, ¿no? Porque uno cuando crece con una lengua materna o una lengua paterna distinta a la que vos tenés en el exterior, tus padres te enseñan esa lengua. A mí no me la tuvieron que enseñar. O sea, mis papás se dieron cuenta que yo entendía el idioma. Miren, les voy a contar una infidencia. Dale. Nos encantan esas cosas. Bueno, mis papás no sabían que yo entendía el idioma. Ajá. O sea, yo nunca les había contado, yo era muy pequeña. Y hablaban entre ellos creyendo que no. Totalmente. Vos no nada. Entonces yo entendía todo. Es más, sí sabían mis tíos y mis abuelas en Entre Ríos porque me hablaban en alemán y yo les contestaba en castellano espectacularmente bien. Bien. Y un día cuando mi mamá queda embarazada de mi hermana, ¿no? Estaba hablando con una tía y le dice, sí, porque estoy embarazada, pero no le vamos a contar nada a Loli. Todo eso en alemán. Que no, todo eso en alemán. Imagínate yo. Imagínate si ahora soy así, imagínate cuando era no te quiero pequeña. imaginar. Llegué al colegio primaria y claro, le conté a todos. Claro. Vino la mamá de una compañerita, de una amiga mía, a felicitar a mi mamá. Qué bueno que estás embarazada. ¿Cómo te entraste? No me contó Lore. Entonces ahí me dice, ¿cómo sabes? Mamá,
yo entiendo todavía se quería morir. Uy, Mi mamá y mi Dios, papá, claro, obviamente, porque bueno. Qué creyero, qué lindo, qué lindo. Es más, todavía hoy en día por ahí estamos en algún lugar y bueno, y no queremos que nadie se entere lo que pensamos y hablamos ahí en alemán. Qué mala. Si llego a escuchar un intercambio en alemán, te voy. Claro, tal cual. Castellanizame la cosa. Imagínate que a veces hablan adelante de ellos, ¿sabes quién? Y mi mamá se manda ahí unas cosas en alemán y bueno, la otra persona no entiende, ¿no? Qué grande, qué lindo. Bueno, Lore, bueno, transcurrió la infancia acá en Garín, escuela, ¿dónde? Mirá, hice primer grado en la escuela 18, Ajá. porque justo Bien. habíamos llegado y bueno, y fui a la escuela 18 Ahí cerca también, de tu ahí casa. con varias, sí, también con varias historias ahí en la escuela. Y después en segundo grado pasé al colegio Estrada. Ajá. Así que ahí culminé mis estudios de primaria. En ese momento no había secundaria, Mirá. nivel secundario, sino que fue al año siguiente. Y empecé en el Colegio Belgrano, en Escobar, en el Mirá. Instituto Belgrano, así que nada, en ese momento, bueno, todavía se rinde examen de ingreso, así Sí, que sí. sí. Pero aún hoy en día teniendo un grupo de amigos de la primaria y teniendo un grupo de amigos de la secundaria. Sos muy amiguera. Sí, soy selectiva, Bien. pero me Bueno, quedó... me siento bien, ¿viste? Porque soy un amigo selecto de Lore. Claro. Creo en la buena gente. Entonces, Bien. cuando uno cree en la buena gente, a veces no, casi siempre el universo nos cruza también. A nosotros también nos pasaba con lo gente. mismo cuando me decían, che, ¿por qué la secta? Y porque somos una secta de buena gente. Sí, ¿no? claro. Está muy bien. Es una Está muy respuesta. bien. Muy lindo grupo, aparte. Y de muchos Bien. años también. Muchísimos años. Mucha 34 años. trayectoria. 34 años juntos. Empezabas a tocar cuando tenía 5 años. Sí, ¿no? un poco, sí, totalmente. Entre sí. 40. Claro. obvio. Gracias, amiga. Lore, bueno, llegó 2015, 2014 me parece, y allí está bueno ver estas cosas que tienen que ver con cómo podés configurar a una persona, ¿no? Creo que fue pero después decime si voy por lo cierto, porque hay algunas cositas que por los 40 están pesando, ¿viste? Claro, obvio. Un incendio de una casa, de una familia, y vos buscando cosas para tratar de ayudar allí. Y ahí nos conocimos. Sí, Ahí nos exactamente. conocimos. Exactamente. Sí. Y ahí fue el intercambio, y ahí no te solté más. No. Es más, la otra vez estaba viendo un chat de Facebook. Ajá. Porque nos habíamos comunicado por Facebook. Yo te escribí por Facebook No porque me no digas. tenía tu teléfono. Ajá. Y ahí tengo las primeras conversaciones Mirá. que he tenido contigo justamente sobre ese tema, armando el bingo, sí. Armando el bingo. Armando el bingo. Exactamente, para Sí, ayudar a esa familia. Exactamente. Sí. A los 17 años, cuando iba al colegio, armamos el centro de estudiantes. En el Colegio Belgrano nunca se había armado el centro de estudiantes. Y bueno, decidimos armar el centro de estudiantes. El centro de estudiantes me llevó también como a ir conociendo afuera del colegio y del ámbito escolar algunas instituciones. Ujú. Me acuerdo que ayudábamos a un colegio, a la escuela 15, que en ese momento en Escobar, que tenía un comedor. Ajá. Entonces, hacíamos colectas, bueno, y demás. Cuando me recibí, cuando terminé la secundaria, en ese tiempo bachiller, lo conocí a un gran amigo mío, que todavía sigue siendo amigo, Javi Pérez. Ujú. Y ahí empecé a incursionar un poco en la política. Compañeras. Exactamente, Compañeras. sí. Junto a Luis. Y ahí se puede decir que empezó ahí como el caminito. Te picó. Sí, Te picó. ahí empezó el caminito. Obviamente que, yo trabajaba en ámbito privado, entonces en los tiempos que podía participaba en las cuestiones que podía. Pero después llegó fue fines del 2013. Ahí va. Fines del 2013. Sí. Cuando recién había llegado Ariel que acá. comenzamos en el 2012 a caminar la Exactamente, historia. sí.
2013 fue. Mirá. Y me acuerdo que fui a hablar con mis compañeros, che, mirá, pasa esta situación, una familia numerosa que perdió todo en un incendio. Digo, che, mirá, por ahí estaría bueno que hagamos un bingo. Sí, nosotros estamos un poco complicados, pero bueno, por ahí podés ir a hablar. ¿No conocés a Juan? No, le digo, la verdad no, yo vengo porque, bueno, nada, el lugar que, digamos, que yo compartía. Pues no vas a hablar con Juan. Aparte, ¿sabes qué? Está llegando una persona nueva, que quizás me parece que, bueno, ahí me contacté con Juan, que obviamente me contestó enseguida. Me dice, Lore, bueno, ¿cuándo querés nos juntamos? Me acuerdo que nos juntamos en casa a tomar unos mates. En departamentito ¿Te en la calle acordás? Belgrano. En la calle Belgrano, Sí, exacto. sí, a mi sí. casa no entra nadie. No pero me bueno, digas. con Juan generé una confianza y un feeling desde el primer Lindo. momento, ¿no? Feeling de compañero, Sí, ¿no? claro, obvio. Y ahí nomás, sí, Lore, mirá, tenemos este lugar, tenemos la Macacha, tenemos un lugar en la calle Mendoza. Che, ¿conocés? ¿De dónde venís? No, mirá, yo estoy con Luis, estoy con Javier. Me acuerdo que él me dice, vas a terminar con nosotros. Y no sé, ya hace muchos años que estoy con Luis y con Javier, bueno. En ese momento lo estaba junto, Claro, no estaban acá. exacto. Ellos. Eran de otra Rama política, era Claro. pero el peronismo histórico de Escobar. Exactamente. Cuando dice Luis, es Luis Carranza. Sí, Sí. sí, 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 bien. Yo me acuerdo que me reí, bueno, hicimos el bingo, espectacular, y ahí Juan me dice, venite a una reunión. Y yo, viste, esa cosa de decir, bueno, voy, pero... Claro, no viste quiero que uno tiene como una comprometerme con otra viste que uno tiene parte. como una lealtad. Va, cuando uno es Sí, buena obvio, gente, obvio. tenés como lealtad con el otro. Y me acuerdo que fui a esa reunión, no me voy a olvidar nunca, porque aparte, yo acá hablo, ¿no? Pero la realidad es que a mí me cuesta mucho hablar en público. O sea, no es que a mí me encanta hablar. Me acuerdo que llegué, primer localcito, antes de llegar al hospi. Bueno, escucho, bueno, había muchos compañeros. En realidad fuimos como la primer camadita, digamos. Sí, 15, 20. Sí, exacto, No, 15 sí, o sí, 20. Bueno, y yo estaba así en la puerta mirando y en un momento veo que Juan me mira y me hace hola. Le digo, hola. Bueno, terminan de hablar, me están hablando los compañeros y en un momento dice Juan, yo quiero presentar. Y yo dije, ¿a quién querrá presentar? Yo quiero presentar acá y ahí cuente y yo, coloradísima, trágame tierra. Me gustaría que Lore puedas hablar. Y yo decía, no. Bueno, ahí obviamente nada, fue Claro. como el primer paso para ingresar al espacio. Vinieron las elecciones, que fueron las elecciones justamente del 2013. De 2013, intermedias. Las intermedias, exacto, y yo ahí tenía que decidir. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, estuvimos hablando y le digo, no, mira, hablé con Javier, bueno, hablé con Luis no había hablado todavía igual, hablé con Javier, le digo, mira, yo voy a estar, pero nada, voy a estar simplemente por una cuestión de lealtad, pero ¿sabes qué? Yo me voy a ir al espacio de Ariel, me gusta la propuesta, pero bueno, fiel y leal. Es más, ese día estuvimos en la misma escuela también. Y bueno, y ahí fue la última vez que fiscalicé para ellos y ya empezó mi nueva historia en este nuevo espacio que la verdad Renunció, a agradezco. partir de ese 2013 renunció y Sí, pasó a, totalmente, claro, ¿no? Y a las además... otras filas. Y después Sí. el resto vino siguiéndola a Lore, ¿viste? Claro. Tanto Javi como Luis la siguieron a Lore. Bueno, está bien, Lore, vamos. No, y yo siempre lo recalco esto porque siempre cuento esta historia porque si quizás, viste que a veces en las acciones negativas que tiene la vida o que nos hace pasar la vida, uno siempre tiene que estar consciente que eso nos va a llevar a un próximo paso y eso a otro paso. Y yo siempre cuento esta historia porque quizás si no hubiese sido por ese bingo y si no hubiese sido por esa lamentable situación que pasó en la familia, yo no lo hubiese conocido a Juan y si no lo hubiese conocido a Juan no hubiese estado acá y capaz que la historia hubiese sido otra. Sí, sí. Y estoy muy feliz obviamente de pertenecer a este espacio y agradecida siempre con Juan por Nada que agradecer porque... sí. Hablamos Dale. mucho la otra vuelta el Del martes destino, pasado. Claro. De cómo funciona. De cómo funciona. En realidad, cómo funciona. lo que me imagino es que las voluntades de cada uno de las partes tienden a que se junten, porque digamos tienen una propuesta en común, les interesa y ven viable eso. Lo mismo que como ella habla de las costumbres,
que sigue trayendo desde ese pueblo que la vio nacer. Me imagino que si esas costumbres fueran unas costumbres que estarían fuera de tu ética o fuera de tu curso, de tu energía, no las seguirías. Entonces, digamos, uno lo que hace es eso, es tomar en las manos qué es lo que quiere hacer. Total. Entonces, nada, ese supuesto destino que hay iba a llegar porque ustedes iban a cursar ese punto de encuentro. Claro. Entonces, ahí Exactamente. está. No se preocupen que si no era por eso iba a ser por otro, era porque ustedes Exactamente. querían hacerlo. Se generaba. Exacto. Se generaba Así el es. destino, Así el es. camino. Así que bueno, acá Bien. llegué, después llegó 2015. el año 2015. Ariel intendente. Sí. Me encantó, obviamente me encantó la propuesta, pero más que nada me gustó la propuesta porque había una propuesta para las mujeres, ¿no? Para esta famosa rama femenina que quizás antes llamábamos de esa manera, que hasta ese momento no existía tal cual la planteaba Ariel. Y en el 2015, bueno, nada, ganamos. Un montón de anécdotas tenemos para contar. Creo que tendría que venir otro programa para Dale. contar todas las anécdotas que hemos Excelente. pasado en él. Anotamos para la próxima. Y bueno, y ahí llega una propuesta que la verdad me sorprendió. Me sorprendió mucho, que fue la propuesta de hacerme, en realidad no cargo porque no existía, pero sí ocupar la dirección de políticas de género. En el municipio no había existido nunca una dirección de políticas de género, así que fue una propuesta que me hizo el intendente y yo obviamente acepté, pero muy sorprendida, porque anteriormente a eso a mí me habían preguntado. Ajá. Viste que siempre están las preguntas. Sí, claro, Entonces, claro, ¿y a vos que qué te te llegan. gustaría? Y yo, viste, como que... yo venía trabajando del ámbito, digamos, privado. Sí, ahí ya estaba trabajando, pues estaba trabajando en Tecnópolis, en el área de emprendedores. Pero yo dije, no, cualquier lugar administrativo, mirá la cuestión, ¿no? cualquier lugar administrativo y no pasa Claro. nada. Bueno, listo, perfecto. Yo dije, bueno, estaré quizás en atención al cliente en algún área municipal, ¿no? Atención al vecino y a la Claro. vecina. Y bueno, vino esa propuesta que me sorprendió mucho y que obviamente que acepté. Y estuve en el cargo alrededor de 6 años, 7 años. Después, yo siempre creo que los cargos necesitan caras nuevas. Y ahí después vino otra propuesta, ahí pasé al Consejo Deliberante en el área de coordinación, después vino la propuesta de PAMI, de estar a cargo de PAMI, de la Exacto. jefatura de PAMI a nivel distrital, así que ahí acepté. Anteriormente a eso, bueno, vino también un lugarcito, mi primer lugarcito en la lista, La candidatura, que claro. estaba, claro, sí, estaba última consejera escolar y para mí yo era, no sé, era la primera, yo estaba totalmente era pertenecer a una lista, emocionada. claro. Sí, exacto, tal cual. Es eso, creo que Ariel también lo dice, ¿no? En muchas oportunidades. Qué lindo pertenecer a una Total. lista que Exactamente. revolucionó Escobar, que ha transformado Escobar, que va a Tal pasar a la cual, historia. tal cual. No cualquiera sea el lugar. Sí, tal cual, tal cual. Y aparte compartirlo en ese momento con Cristina, ¿no? Sí, Entonces claro. estaba como ahí, era la La boletita de lista. Cristina, claro. Y después, bueno, llegó la concejalía. Ujú. La candidatura, ¿en qué lugar era? ¿Quinto? 7. 7. Y bueno, y acá estoy, Y ahí. ya llegando a mi mandato. Ajá. A mi último mandato en la concejalía, feliz por todo lo que me dio, obviamente. Sí, sí. A raíz de eso también se creó el Frente de Mujeres, el Frente de Mujeres de nuestro espacio, el Frente de Mujeres PQH, en donde convergimos un montón de compañeras que aparte de ser compañeras también tienen a cargo otros espacios. Y bueno, y ahí fue Lore, Ahí fue. andando y transitando. Transitando el hermoso camino de esta hermosa historia Total. de Ariel en Escobar, ¿no? Exactamente, tal cual. Y entre medio el estudio. Lengua y literatura. Entre el medio del estudio. En FUPE. Yo me acuerdo. Con nuestro querido amigo Sasha Cursabó como Ah. rector. Y yo te con voy a- Pablo, con Pablo lo conocemos a Sasha hace 30 y pico, 40 años. Y del año 94. debe ser. 93, 94. Sí, 94. Exactamente. Sí.
Vivía acá en Genio Más, vivía en la calle Paso. Y bueno, Saya fue candidato a intendente cuando yo fui candidato a primer concejal y que asumo como primer concejal en el año 95. Así que ahí estuvimos juntos con él trabajando por ese momento del Frente Grande, ¿no? De aquel momento tan importante de la historia política argentina. Ahí le chavaste un poco la edad, Juan. Uy, la puta yo estaba ahí en muy quinto chico. año, pero yo me acuerdo de vos igual porque, bueno, yo ahí frecuentaba Sí. otros espacios Otros también. espacios también que tenían que ver con el alcohol, la fiesta y todo. No, borren esa parte. Esa parte la borramos. ¿Quién no conoció After? Ok. ¿Quién no conoció After? ¿Quién nos conoció Todos After? íbamos a After. Todos los caminos llevaban a After. Todos los caminos ya. Y mirá, ¿no? After era Mirá nuestro cómo After se- Visa con Pablo, lo pusimos en el año 91 y ha hecho una historia muy linda, muy linda. Igual donde yo se iba juntaba cuando era muchísima mayor gente. de edad ya. Sí, obvio. Guiño, guiño. Sí. Más vale. En ese momento Éramos los menores consumían igual alcohol, no Sí. había una restricción. En ese momento no. Te Sí, iba a no, decir pero eso, en ese momento no cantidad de había. racias que teníamos que ir después de Campana, ¿te acordás? Sí. Sí, no. Pero bueno, acordás escondíamos de esa a todos época? los... Eran otras- Sí. Cuando venían las racias teníamos que esconder a los menores atrás del mostrador. Sí. Yo fui un par de veces al A los baño las- también. Ah, Sí. claro. Sí, claro. Sí. Bueno. Con muchos personajes conocidos de Garín. Pero sanamente. Obvio, Sanamente. totalmente, La verdad que cuando totalmente. mucho tomábamos unas cervezas y nada más. Sí, La exactamente. verdad que era eso, ¿no? Sí. Era juntarse, Sí. era unir Era un una punto de encuentro. un punto de encuentro, una generación entera que se encontraba ahí en After. Igual Exactamente. había de todo. Muy lindo. Había de todo. Digamos, no vamos a ni demonizar esta época ni angelizar aquella. No, pero obvio que en no. épocas no. Claro. Había de todo y cada uno, como hablábamos anteriormente, cada uno se prendía En lo que la sí, que quería claro, prenderse. claro. Exacto. Tal cual, por supuesto. tal cual. Pero muy lindo lugar. Sí, totalmente. Bueno, no me acuerdo por dónde te iba. iba a pero contar, bueno, lo de ¿qué? Sacha. Y te iba a contar una cosa que lo de vos Sacha. no recordás seguramente. Mirá. O capaz que sí. Ajá. Cuando llega Fupe acá, que creo que fue en el año... hacía unos meses que había llegado. Creo que el 2013 fue, me parece, si no mal recuerdo, 2013. Nosotros estábamos en un acto en la Macacha de acá de Ingeniero Mashwich y nos habían dado unos folletitos Ujú. que había venido Sacha también, que vos me lo habías presentado. Ujú. Y cuando yo vi la propuesta, dije yo, uy, mirá qué bueno. Mira, O sea, creo que nosotros nos hablamos, ¿sabes qué? No era 2013, me parece que es fines del 2012. es posible. Sí. Es posible que sea 2012. Sí. Y entonces yo te dije, che, yo quiero estudiar acá. Ujú. Y vos ahí me dijiste, ¿para qué te lo voy a presentar a Sacha? Mira, Obviamente, ahí yo lo conozco a Sacha. yo soy culpable de tantas cosas, ¿no? Exactamente, Bueno, espero que- exacto. Es más, gracias a eso Sacha me había dado una beca. Obviamente que en ese momento, nada, por cuestiones laborales y también decisiones de vida, no pude culminar, entonces hice solo el primer año. Pero después comencé, retomé Ujú. y obviamente con una beca también que me había dado Sacha y ahí terminé mi profesorado de lengua y literatura, que era lo que siempre quise. Claro. Siempre quise. Y después, bueno, vino esta segunda instancia, que era esta segunda carrera que me encanta y que me Ujú. apasiona, que es abogacía, que ya estoy entrando en el tercer año. Mirá, Así que, ¿qué tal? bueno, ahí va. Futura abogada. Se necesita abogados porque hay que tener amigos abogados siempre. Sí, Obvio, siempre por supuesto. Y amigos al alcance. jueces. Y jueces dentro, también. Y amigos dentro jueces. de esa literatura, vos estuviste trabajando como docente también. Sí, yo trabajo actualmente como ¿trabajás docente. actualmente? Sí, Bien, bien, sí, bien, trabajo. bien. ¿Y cómo es ese trabajo de enseñar la literatura? Mirá, yo siempre digo que la literatura es transversal a todo. A todo. Claro. Porque la literatura no es solamente cuando uno habla de un género o cuando habla de un tipo de escrito, sino que la literatura es todo. O sea, la lengua y la literatura es todo. Es la palabra, es la lengua, es el idioma. Y la palabra es lo principal que tenemos. No solamente para comunicar, sino que la palabra es poder. O sea, la palabra es lo más de lo más. Por eso yo digo que la literatura es transversal.
absolutamente todo. Yo cuando era muy muy pequeña, bueno, no, pero eso les cuento después cuando hablemos de esto. Dale. Porque- Ya vamos entrando, ya Claro, vamos claro, ya entrando, ahí vamos. estamos entrando Y en la ese libro que literatura, tenés al lado. y la literatura, buena pregunta la que me hiciste, porque la literatura me llevó por caminos que nunca pensé que iba a recorrer. Quizás los pensé en algún momento, pero no encontraba quizás la manera de llegar o la forma de llegar. No encontraba cuál iba a ser el medio para poder llegar a determinados lugares. Y la literatura hizo que eso fuera posible. Claro, fue la herramienta que te abrió el paso para hacer eso que en definitiva vos querías hacer, llegar. Exactamente, ¿No? sí, tal Bien. cual, tal Bien, cual. bien. Hubo un ámbito que desde muy pequeña, desde la adolescencia, a mí me llamaba mucho la atención, que era el contexto de encierro, la cárcel, ¿no? En palabras un poco más, Sí, más duras y en calendario, en lenguaje más bruto. Pero nunca supe, después cuando fui creciendo, nunca supe la manera en la que podía llegar a esos lugares. Cuando estaba estudiando el profesorado de lengua y literatura, me encuentro con que había una especialización, un posgrado en contexto de encierro. Siendo docente vos podías transitarlo, estudiarlo. Entonces ahí nomás, bueno, me anoté para hacer el posgrado. Mira. Y eso me habilitó a poder también trabajar en contextos de encierro. Anteriormente, años anteriores, vos con tu título base podías llegar a esos lugares, pero bueno, a partir del 2008 hubo una nueva disposición en donde sí o sí vos tenías que tener el título exactamente. Perdón, 2016. Y perdóname, perdón. ¿qué vos hiciste mención a que pensabas en esa situación de encierro? ¿Qué era? ¿A qué te llevaba a vos? Digo, no a pensar eso, ¿no? Sino, ¿qué era lo que vos pensabas sobre eso, sobre esa situación y por qué la llegada ahí? Mira, cuando uno está en política, uno sabe que transita por distintos ámbitos o les toca estar en distintos ámbitos. Y yo había pasado por muchos lugares. Había pasado por militar con mujeres, trabajar con mujeres, trabajar con niños, con niñas, trabajar con personas mayores. Y era un lugar que yo veía de alta vulnerabilidad, pero al mismo tiempo un lugar en donde había que hacer cosas y que no había muchas personas que quisieran hacer cosas en esos lugares. Cosas entre comillas, digo, ¿no? Porque es muy amplio. Entonces me parecía que ahí era un lugar necesario. Me parecía que ahí yo en algún momento tenía que ingresar. No sabía cómo, pero había algo que me llamaba. Y mirá lo que me pasó la primera vez que pisé uno de los pabellones. Sentí que ese era mi lugar. Mira. Que fue lo que me pasó cuando pisé por primera vez un aula. Yo cuando pisé por primera vez un aula, yo sentí que ese era mi lugar y me desenvolví de una manera. La mayoría cuando se reciben de docentes o están haciendo las prácticas tienen una cuestión de nervios. Yo no sentí nervios. Yo sentí como que, digo, desde el momento que nací hasta ahí, la vida me fue preparando para estar en un aula. Entonces yo lo viví con una seguridad y con una conexión también con los propios estudiantes, que hasta yo después me sorprendí. Y eso mismo me pasó la primera vez que ingresé a un pabellón. Mirá vos. Sentí que ¿Dónde ese era fue? mi lugar. En el complejo Campana, en la unidad 21. Mira, Sí. bien. Y allí comenzó la historia. Y allí, De esta parte. en De esta realidad, parte de la en realidad historia, comenzó ¿no? antes. ¿Quieren Claro. que les cuente? Sí, o claro, por ahí totalmente. también le das un contexto a esa entrada. Pues, fui a la cárcel de Campana. Bueno, ¿en qué contexto, digamos, en Sí. qué marco fuiste? No es que vos tenías una persona conocida y la fuiste a No, visitar, no, sino que no. fuiste a hacer algo determinado. Sí, exacto. Bien. Sí, tal cual. Mirá, hace, 3 años atrás, me invitan a una charla sobre justicia restaurativa, que ahí nos
vos también estabas ahí en esa charla. Y estos los espacios que compartimos, ¿no? Tendrías que venir para acá también. Y bueno, y ahí yo conozco a 2 personas, conozco a Julia Lescano y conozco a un juez, el doctor Roberto Conti. Ellos dieron una charla sobre justicia restaurativa, que es un poco el nuevo paradigma o la nueva ideología de personas que quieren producir un cambio, ¿no? En todas las cuestiones penales. Y entonces ahí lo conozco a Roberto Conti y la conozco a Julia Lescano, y ellos empiezan a hablar, al final de la charla cuentan que hay un programa que se llama Pabellones Literarios para la Libertad, que es un programa ministerial que pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en donde las personas, principalmente profesores de lengua y literatura, pueden ir a dar talleres. Es un espacio de educación no informal, ¿sí? Bueno, dentro de las cárceles. Y yo dije, claro, es acá, dije yo, es acá. Eso sí, Así esa que es ahí la puerta. sí, ahí nomás le digo, necesito por favor que me des tu teléfono, me voy a comunicar con vos. Al otro día me comunico con él, después me comunico con Julia, tuvimos una reunión, me explicaron cómo era el programa, que era un programa provincial, es un programa que solo se da en la provincia de Buenos Aires, no es que se da en toda la Argentina. Fue un programa que costó también, digo que no que se organizara, pero sí que tenga un decreto. El decreto se tiene gracias a la gestión de en aquel momento ministro de Justicia Lac, el doctor Lac, exactamente. Bueno, y ahí empezamos a hablar, ahí yo tengo una entrevista y ahí yo me sumo al programa Pabellones Literarios para la Libertad. Que el programa, ¿qué es? A grandes rasgos, es llevar la literatura a distintas unidades penitenciarias. Con lo que esto conlleva, ¿no? Claro. Digo, la escritura, el leer, el trabajar textos, el leer libros, pero sobre todo tiene un trasfondo que es bajar la incidencia de la violencia en las cárceles. Eso es lo que se logra. Por eso anteriormente yo decía el poder de la palabra. Claro, y eso ¿no? Efectivamente tiene un resultado estudiado que ya ha impactado en lo largo de este tiempo que lo han Totalmente, sí. El programa tiene decreto ministerial desde el año 2012, 2013, pero funciona desde el año 2011. Ya hay estadísticas, claro. Inclusive las personas que egresan de los establecimientos carcelarios, un 80% no reincide, entonces eso también es muy bueno. ¿Qué te parece? Y los índices de violencia bajaron muchísimo. Perdóname, el 80% de aquellas personas que participaron de este programa, que están en este programa, no reinciden. No reinciden. Muy importante, claro. Sí, claro. Totalmente, exacto. Claro. Exactamente. Entonces ahí es donde, bueno, yo empecé este caminito, y que hace 2 años y medio, un poquito más de 2 años y medio, casi 3 años, que estoy yendo a la unidad 21 del complejo Campana. Al año y medio inauguré otro pabellón literario más, 2, y ahora estoy por inaugurar el 3º. Ahora, ya en breve, en diciembre. ¿Y qué frecuencia tiene ese programa dentro de la penitenciaría? Semanal. ¿Es una vez por semana? Sí, es una vez a la semana o 2 veces. Eso más o menos lo manejas vos, pero si vos querés ir 2 veces, puedes ir 2 veces, pero si no, es semanal. Y el segundo día que yo estuve dando el taller, que a nosotros nos pasa... Nos pasa mucho a los docentes y también nos pasa quizás cuando militamos en distintos espacios que estamos hablando con nuestros compañeros o compañeras, pero estamos craneando también otras cosas. Claro. ¿Viste? ¿Qué nos pasa? Sí. Que por ahí estamos en una reunión y estamos hablando de algo y de repente se van surgiendo como ideas. Y la segunda vez que yo ingresé al pabellón a dar el taller, yo me quedé pensando, los chicos me dijeron, los chicos, sí. Rango etario de 23 años a 55, o sea.
Y yo me los quedé mirando y me dice, profe, ¿qué pasa que nos quedó mirando? De acá va a salir un libro, les dije. Imagínate que se me empezaron a reír, ¿no? No me conocían por eso. Claro. No me conocían del todo. Yo le digo, no, va a salir un libro. Y bueno, y 2 años y medio después de todo un proceso largo, porque muchos de ellos sabían escribir lo justo y necesario, hubo que también alfabetizar a muchos. Muchos no habían terminado ni siquiera la primaria. Acá sí me gustaría hacer como un pie de página y aclarar que desde el año 2006 hay un decreto que obliga a que en los establecimientos carcelarios ellos puedan terminar sus estudios. Hasta ese momento estaba solo el nivel primario, ¿sí? Después se pasó al nivel secundario. Entonces ¿ese es un decreto ellos tienen nacional? una escuela, sí. Funciona en todo el país. Sí, exactamente. Esto es en la nueva ley de educación. Se anexó justamente un nuevo artículo que establece que en los establecimientos penitenciarios ellos tienen que tener la escuela, ¿sí? No solamente la primaria, que ya estaba establecida anteriormente, sino también la secundaria, y en algunos lugares también el ámbito universitario, ¿sí? Pero eso, bueno, hay que hacer unos convenios con las universidades. Entonces, muchos de ellos están terminando la primaria, muchos de ellos están terminando la secundaria, pero digo que fue un proceso porque la mayoría escribía lo justo y necesario, la mayoría por ahí no entendía las consignas, y ver todo este proceso de evolución que estuvieron ellos, o sea, no solamente que es magnífico. Yo cuando hablo de esto me quedo sin adjetivos, porque no puedo encontrar un solo adjetivo que pueda como simbolizar un poco esto, ¿no? Y a raíz de esto es donde, bueno, nace este libro. Pero si ustedes me permiten, tenemos 2 minutitos de tiempo para poder pasar un videíto que muestra parte de lo que hacemos en Pabellones Literarios para la Libertad. A ver si nuestro querido... Ahí está. Porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui solo y llorando y sin nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando, cantando al sol como la... Sembraste una luz de esperanza, de esperar un mañana distinto. Vos nos diste el aliento que todo se puede y una gran persona que creyó en este grupo que se formó en este pabellón literario. La literatura es un arma fundamental para enfrentar diversas situaciones. El poema se llama Eres más que belleza. Y dice así: quiero disculparme con todas las mujeres, a las que he llamado bonitas antes de haberlas llamado inteligentes o valientes. Lamento si hice sonar que algo tan simple como lo que se nace es de lo que tiene que estar más orgullosa, cuando es un espíritu que ha aplastado montañas. De ahora en adelante voy a decirte cosas como que eres resistente o eres extraordinaria. No porque crea que no eres bonita, sino porque eres mucho más que eso. Ay, Dios. Qué lindo. Qué ellos lindo. vieron que el video, la única persona que me hizo cantar a mí fue Julia Lescano, que ya no está entre nosotros físicamente. Mira. Julia falleció el año pasado. Este fue el último video y la última visita que ella pudo hacer en un pabellón literario fue en noviembre, fines de noviembre, y a la semana tiene un accidente automovilístico y bueno, fallece ella y bueno, y fallece también su nietito. Y
hay una partecita que decían que le agradecían a alguien y el agradecimiento era Julia. Nosotros hicimos este año un reconocimiento hacia ella. Ella era la directora provincial de Educación y Cultura en contexto de encierro. Mira. Entonces nada, fue como fue como muy emocionante. Por eso el otro día, cuando fue la presentación del libro, bueno, quería también un poco mostrar a todas las personas que estaban ese día compartiendo, porque uno a veces pone en palabras y puede poner en palabras muchas cosas, pero a veces uno lo tiene que vivir a través de una imagen, ¿no? Sentirlo a través de algo que nos pueda transmitir una imagen visual o una música o un tema. Y el escrito que leyeron ahí, bueno, justamente esa persona no había terminado la primaria cuando empezó en Pabellones Literarios y no podía escribía solo una oración, ¿sí? Entonces, mirá, esto es un proceso que para ellos fue de empoderamiento, pero también ellos eligieron la forma que quieren vivir. Y eso es lo maravilloso de los pabellones literarios, porque nadie los obliga a pertenecer al programa, sino que ellos eligen. Y está buenísimo porque después ellos también lo van transmitiendo. Entonces, cuando me dijeron, profe, hay otro pabellón que quiere ser literario, que están viendo todo lo que estamos haciendo y todo lo que logramos, y bueno, bueno, chicos, buenísimo. Bueno, listo, démosle para adelante, porque iba a tener que ser yo la tallerista. Entonces inauguramos, y ahora hace 2 meses, profe, tenemos una noticia. Bueno, está bien. Qué importante cuando hay un programa de este tipo o cualquier tipo de programa que se plantea una determinada finalidad y lo ves que eso se cumple, ¿no? Y entonces no sé, creo que lo compartimos. Vemos en vos esa alegría de haber elegido una carrera, de haberla cursado, de hacer esto tan lindo que estás haciendo y que encima de todo eso resulte, que haya gente que se prenda, que le cambie un poco la vida. Digo, le cambie en el sentido de que también quiso cambiar la vida, porque como vos decís, es voluntario. Entonces, cuando todas esas cosas suceden y hacen ese todo, es muy lindo, porque decís, wow, estamos poniendo todo esto para que resulte, y resulta. ¿No? Es muy importante y muy, muy lindo todo esto que planteaste. Sí. A todo esto digo, qué lindo es pasar por la vida y dejar algo, ¿no? Vos lo estás haciendo. Gracias. Uno a veces no se da cuenta. No, algo mucho. Cosas. Uno a veces la no magnitud se da cuenta de lo que ustedes hacen, no se dan cuenta, quizás no se dan cuenta. Siguen para adelante y van para adelante. Gracias. Las vidas que salvan. Las vidas que salvan, ¿no? Porque vos salvaste a la vida de esos chicos que no reincidieron y que quizás, si no hubiera sido de esa manera, quizás hubieran seguido en la parte delictiva y quizás hubieran quitado otra vida. Quién sabe qué le hubiera pasado a esos chicos, ¿no? Y se salvaron. Lo salvaste. Gracias. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Va a llorar. Y te salvaste vos. Totalmente. Que digamos, es como... Mirá, yo siempre digo esto, ellos me enseñaron y me siguen enseñando, no todavía, pero ellos me enseñaron tanto y en cuanto yo también les enseñé a ellos. Fue algo mutuo. Claro. Y hay algo que también que hacemos, que eso en realidad no está establecido en el programa, pero bueno, cada uno le da yo le di como mi impronta también al programa, obvio, claro. Obviamente con el apoyo del juez, ¿no? Porque él es el mentor del programa, creador y mentor del programa, el juez Roberto Conti. Y yo dije, bueno, pero tenemos que hacer algo también con el afuera, tenemos que empezar a conectar. ¿Desde qué manera ellos también conectan? ¿No? Estando ahí adentro.
Bueno, y ahí se me ocurrieron varios proyectos junto con ellos. Entonces hicimos un ida y vuelta con nuestro querido hogar, la casita de Mario. Qué lindo. Y este es el segundo año consecutivo que vamos haciendo un ida y vuelta. Mirá. Ellos hacen donaciones. La casita de Mario es un lugar de los chicos judicializados. Ah, sí. No existía, como tantas cosas que no existían en el distrito de Escobar y que Ariel puso en marcha. Y en este caso tiene que ver mucho con Ariel, con lo que es Ariel, porque él compró la casa, él de su dinero, Tal y cual. la puso a disposición Claro. de estos chicos judicializados. Es un lugar maravilloso, hermoso, los chicos crecen allí, van a la escuela, estudian, se hacen personas hermosas. Y Mario era el papá de Ariel. Ah, Y está bien, de ahí viene el nombre. Exactamente. Cuenta Ariel siempre que él, el papá, que era ferretero, siempre guardaba en una cajita, en un recipiente, unas moneditas como para hacer cosas así, que tenían que ver con los niños Claro. del barrio, ¿no? Así por Caballito. Y bueno, termina siendo esto, ¿no? Ariel después de muchos años. Exactamente. Eso es Ariel. Cerró el Ciclo ese, claro. de esta manera, ni más ni menos, ¿no? Exacto. Y ahí estás. Y para mí, y a mí me pareció muy importante esta conexión, ¿no? Entre ellos a través de un proyecto, a través de donaciones y demás, con producciones propias de ellos, porque también hay un paralelismo entre la historia de todos esos niños y la historia de ellos que están adentro. Muchos de ellos transitaron en hogares, muchos de ellos estuvieron, bueno, en las famosas casas cunas que había en Claro. su momento, en lugares que no tienen nada que ver Conventos, con el lugar ahora, claro, claro. ¿no? Sí, En sí, donde sí. la realidad es otra a través de estos lugares. Por ejemplo, digo esto, la decisión de Ariel de tener un lugar así, pero sobre todo de tener un lugar amoroso, porque Exacto. es eso, es un lugar amoroso y humano, Mucho ¿no? amor. Que antes no existía. Ujú. Y entonces a mí me pareció como muy importante poder trabajar con el hogar, porque hay una cuestión de paralelismo, ¿no? Entonces, muchos de los chicos que están adentro, para ellos fue muy emocionante y es muy emocionante trabajar en proyectos y que les lleguen las donaciones. Y para los chicos que están adentro, para los niños y las niñas y las adolescentes también, porque muchos de ellos tienen padres que están en contexto de encierro, y también es una mirada de decir, che, mirá las posibilidades que vos estás teniendo para no terminar en eso, para no terminar en ese Ahí, lugar. Entonces claro. después hubo intercambio de cartas, o sea, no, fue fabuloso. Mirá, el año pasado ellos hicieron toda una producción, hicimos libritos que los hicieron ellos de manera manual, con cuentos clásicos, Ujú. en donde les cambiaban el final, le dejaban un final abierto. Bueno, entonces eso lo llevamos a la casita de Mario. Después, llegado las fiestas, llegó Papá Noel, de parte también de este lugar lejano, Ajá. ¿no? Porque para Claro. los más chiquitos es un lugar lejano, Ajá. donde las personas quizás no pueden salir. Uno trata siempre de encontrar las metáforas y las palabras. Y bueno, y ahí también le llegaron unas donaciones de budines, pero eran budines customizados, digo yo, porque tenían frases, bueno. Ajá. Mira. Eso. Sí, exacto. Bueno, y ahí entonces llega este libro. ¿Cómo llega? Narrarse palabras en movimiento. Qué bueno. ¿Eso que es de lo que estabas mencionando de la ¿Es casita una de Mario compilación? o también de la penitenciaría? Narrarse palabras en movimiento es un libro que lo que hace es es una compilación de escritos salidos justamente del pabellón que nosotros ahora le pusimos el nombre Julia Lescano, que es el pabellón A2 de la Unidad 21. Es todo este proceso de estos 2 años y medio en el pabellón literario. Ese sería el resultado. Y exactamente, además hay escritos propios, escritos míos Bien. y también de algunas invitadas más. ¿Y ahí también vos narrás un poco esta historia o directamente son escritos? No, a ver, acá vos vas a encontrar, primero encontrás
3 prólogos, a modo de prólogo. Un poco el prólogo del juez Roberto Conti, que explica un poco pabellones literarios. Incluso en la presentación hicimos todo un panel en donde estaba Roberto, estaba también Sacha, porque también contamos con el acompañamiento de FUPE, ¿sí? De la universidad, de la Fundación Universitaria Popular de Escobar y de su rector. También él hizo un escrito a modo de prólogo, y bueno, y después está el prólogo de la autora y compiladora, ¿no? Aquí presente. Lo muestro, ahí lo mostramos, a ver, ¿se ve? Ay, traje unas cositas ahí. Bueno, ¿por qué narrarse palabras en movimiento? Digo, porque todo tiene un porqué. Narrarse porque es volverse a contar, ¿no? Es volverse a narrar. Uno siempre en la vida tiene la oportunidad de volver a reescribir su propia historia, de poder elegir cómo queremos narrar nuestra vida y cómo queremos accionar de ahora en más. Y palabras en movimiento, porque en el narrarse se escribe y estas palabras adquieren movimiento, que cruzan muros, que cruzan fronteras y uno no sabe a dónde pueden llegar. Por eso el título. Muy lindo, muy lindo. Gracias. Muy lindo. Y obviamente que a mi queridísimo amigo le traje de regalo el libro Qué con lindo. una dedicatoria. ¿En serio? Sí. Qué hermoso. Muchas Y bueno, gracias. y traje unos señaladores también para algunos señaladores ahí para. Escúchame, Lorena, y la gente que esté interesada en tu libro o en esta obra, ¿cómo puede conectarse con vos? ¿Cómo visita, no sé, algún Instagram, alguna red que vos tengas exclusivamente para esto? Mira, yo tengo mi red en Instagram que se llama Lorena Vogel, que ya me han escrito. Lo que pasa es que hicimos 50 ejemplares y bueno. Fueron saliendo, regalando y vendiendo. Me dijiste que estuviste vendiendo también. Sí, tal cual, sí, ese día, que no, la verdad que no lo pensábamos, pero bueno. Salió, así que nada, ya me quedé sin nada. Lo dijiste fuera del micrófono. La presentación fue hace unos días. La presentación fue el jueves pasado en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Bien, capacidad En para Cava. 60 y pico de personas. No, y había- capacidad para 100 y tuvimos que agregar 30 sillas porque 130 llegaron 130 personas, sí. En el libro van a encontrar distintos géneros, sí, van a encontrar géneros literarios, también van a encontrar distintas figuras retóricas para los que sabemos un poquito más de literatura. Es un libro muy estilístico, digo yo, desde el lugar literario, porque cada palabra, cada forma y cada párrafo está pensado en consecuencia de, ¿no? De todo esto que hemos transitado. Van a encontrarse también con imágenes, van a encontrarse con poemas, van a encontrarse con testimonios escritos en crónicas. Y lo que busqué con este libro es que la persona que lo lea, el lector o la lectora, pueda conectar y que no solamente sean escritos de personas que están en otro lugar y están en otro ámbito distinto al nuestro, sino que uno pueda sentir que también hay una conexión. Por eso en los testimonios que están convertidos en crónicas terminan con una pregunta, y es una pregunta que nos puede atravesar a todos. Entonces, digo, es esta famosa frase de Bourdieu que dice que cuando un libro nace, muere el autor, y en realidad la famosa muerte del autor, ¿no? Y Sí, en sí, realidad queda la obra, nace el lector. Él lo dice de una manera distinta. Nace el lector. Entonces el lector se transforma en el propio autor y autora, porque uno siempre lo entiende y lo Se va sobreentiende transformando. de maneras Y distintas. hablando de lector o lectora, ¿te animás a leer un escrito cualquiera que te guste de acá? Sí. ¿Sabes qué me gustaría? Y después estaría bueno ¿Sabes con qué? tu autorizaciones que vos Que lo lo releas podamos- y en algún programa puedas leer también. Sí, algo. claro. ¿Sabes qué me gustaría, más que nada? Leer los agradecimientos. Lo que vos quieras. ¿Puede ser? Dale, lo que vos ¿Sí? quieras, es Y después, tuyo. si tenemos un tiempo, podemos culminar con un videíto. Sí, cómo Dale. no. ¿Sí? Dale. Bueno. Agradecimientos. Este libro no es solo un ramillete de textos, es la suma de presencias, de gestos, de voces que se animaron a decir y a creer. Así que gracias a mis hijas que creen en mí y son mi impulso más sincero. A mi mamá por cada comida preparada con amor para compartir con ellos, junto al mate que siempre acompañó nuestras lecturas y charlas. A cada uno de los autores que participaron en esta hermosa locura.
por su entrega, por la confianza, por permitirme acompañar sus procesos de escritura y de vida, porque lo que se nombra existe y ustedes existen en cada palabra que aquí respira. Jonathan, Manuel, Nelson, Tomás, Matías, Daniel, Juan, Iván, Miguel, Mario, Juan R., Juan E., Juan G., Rodrigo, Carlos, Oscar, Brian, Joel, Jonathan, Matías, Agustín, Matías C., Kevin, Facundo, del Pabellón Literario A2, Julia Lescano. Al juez doctor Roberto Conti por evangelizarme, palabra que transformé en adjetivo, siempre lo digo en adjetivo y en verbo, con los talleres literarios para la libertad, y recordarme que la palabra también puede ser justicia. A Mario Clementi, quien acompañó mis pasos y mis primeros 2 años en el penal como jefe del complejo penitenciario con respeto, sensibilidad y compromiso. A Julia Lescano, que ya no está físicamente entre nosotros, pero cuya presencia sigue viva, latente en cada proyecto, en cada palabra y en cada gesto que busca transformar. A la Fundación Universitaria Popular de Escobar, FUPE, por su apoyo, por creer en este proyecto y por tender puentes entre la educación y los derechos humanos. A Max Brod Ediciones, por apostar a la palabra colectiva, acompañarme en el proceso y por cuidar el libro como quien cuida una semilla. Y a mí misma, por no dejar de creer, por seguir creyendo que nadie está hecho de una sola historia, por seguir creyendo en las segundas, terceras, cuartas oportunidades, por seguir apostando a los nuevos comienzos una y otra vez, y sobre todo por entender que enseñar y escribir también son formas de amar. Qué lindo. ¿Vamos al video? Gracias. Y antes que comencemos el video, el video es la respuesta a algo bien íntimo que me cruzó en todo este proceso, ¿no? En todos estos años, que es ¿qué me dio la cárcel? Ajá. Y ahora sí, vamos al video. Muchos se preguntan ¿qué te quita la cárcel? Pero yo prefiero preguntarme ¿qué me dio? Cuando pisé por primera vez el pabellón, sentí que ese era mi lugar. Un lugar distinto, inesperado. Un espacio que no elige con la razón, pero que mi corazón reconoce al instante. Porque entre muros, pasillos y puertas cerradas, descubrí que también pueden abrirse otros mundos. Mundos donde las palabras son refugio, donde los silencios se transforman en historias y donde cada hoja escrita es un pequeño acto de libertad. Entre miradas desconfiadas, silencios que pesaban y palabras que tardaban en salir, descubrí una humanidad que no se aprende en ningún aula. Ahí, donde la sociedad mira hacia otro lado, yo encontré sentido. La cárcel me dio nombres, miradas, gestos, me dio voces que se animaron a narrarse, a reconstruirse, a decir, yo también tengo algo que contar, yo también puedo. Que lo colectivo salva, siempre salva. Cada taller, cada lectura compartida, cada texto escrito con esfuerzo, me recordó por qué elegí este camino, que me llevó por otros espacios que jamás pensé habitar, porque la docencia es eso, acompañar y sobre todo es mirar al otro. Aprendí que la palabra puede curar, que la literatura no pertenece a los libros, sino a las personas que se atreven a escribir su propia historia. A mí, la cárcel me dio lo que más valoró, la posibilidad de seguir creyendo, de creer en los otros, en los vínculos, en las segundas, terceras, cuartas oportunidades. Me dio una certeza que incluso en los lugares donde parece no haber esperanza, si se siembran palabras, florece algo. Por eso este libro existe, porque cada vez que se escribe, una parte del encierro se abre. Por eso sigo entrando, porque narrarse también es liberarse,
y entre muros, cuando la palabra se pone en movimiento, ya nada, pero nada, vuelve a ser igual. Narrarse. Palabras en movimiento. Qué lindo. La verdad, felicitaciones. Hermoso. Felicitaciones. Y ¿sabés qué estaba pensando mientras miraba este video? Hay un montón de series que muestran esa parte oscura de las cárceles y son tan famosas las series. Claro. Y ver esta otra mirada, con pasión, con profesionalismo, con amor, está buenísimo. Te cambia también un poco ese paradigma o esa visión de que la cárcel es el infierno mismo, que puede serlo también. Y también puede haber otras cosas más como esta. Así que la verdad, es muy, muy lindo lo que presentaste. Sí, y a mí dos cosas, ¿no? Qué importantes son estos programas que no están hechos por las derechas que nos han gobernado en esta historia de la Argentina, sino por aquellos que pensaron en el otro, ¿no? Cuando decíamos la patria es el otro, esto es, ¿no? Estos programas ad honorem. Todos los profes que estamos Exacto. ahí estamos ad honorem también. Exacto. Bueno, esto es la patria es el otro. Cuando decimos estas palabras, lo ponemos en práctica. Y después una segunda reflexión, y esto compartiéndolo un poco con los aquí presentes. De estos seres humanos está hecha esta gestión. Por eso es tan exitosa, por eso fue la que transformó el distrito de Escobar. Con esta gente, como Lore, como tantos compañeros que ponen pasión en lo que hacen. Por eso es bueno, por eso es lindo transitar este camino tan lindo de la política, de la gestión, poniendo el corazón y el alma y siendo fanáticos de esto, ¿no? De este momento que va a trascender. Y en tu caso, Lore, repetir esta cuestión. Qué lindo es pasar por la vida dejando algo. Estás dejando mucho y estás salvando vidas. Gracias por venir, gracias por estar, gracias por hacer todo lo que haces y por todo lo que vas a hacer. Simplemente gracias por dejarme estar. Gracias. Vamos a la tandita y ya nos vamos despidiendo de este hermoso martes, Pablo. Hermoso martes. Qué Ale lindo. de Almendra la tuvimos un poco de costado ahí, pero estuvo con esta reflexión que nos dejó. parábolas, las parábolas de Ale. Se viene esa sesión, ¿eh? Esa sesión ya está. Sí. Así que a escribir largo y tendido. Muy lindo. Y bueno, nos quedó en el tintero un montón de cosas. Un montón Por de cosas, ejemplo, pero no importa. Rock Hay más. Paranormal para la Sí, próxima. sí. Estuvimos contando el martes pasado, Pablo es parte del equipo de Rossi, que hace Trasnoche Paranormal, y él hace Rock Paranormal. Oh. Y contó en el martes pasado la historia paranormal de Luca Prodan. Alucinante, quedó, la verdad que... Y amigos, nos quedó pendiente para el próximo martes el exorcismo en Villaguay y la relación que tiene con la canción de Fito Páez, Las tardes de sol y las noches del alba. Muy bien. Así que Lo todo voy a eso para el escuchar. martes que viene. Sí, claro, es fascinante. Y si querés, busca el programa del martes pasado para escuchar la anécdota de Luca Prodan, que es muy, muy linda. Después muy duermo con la impactante. luz prendida. Sí, claro, por supuesto. Así que bueno, nos vamos, Pablito. Muchas gracias qué por la lindo martes, visita, muchas gracias por a visitar. todos por estar ahí. Norman querido, gracias siempre por Gracias, estar, Norman. y nosotros El que nos martes que viene. te volvemos loco con las cosas que vamos haciendo, pero Estamos para gracias. eso. Gracias por estar, gracias Martín por esta radio y nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene. Radio Cromo Escobar. El vendaval escobarense